Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar con esta revisión que estamos haciendo de los ejercicios de estrategia, tomados del artículo, ¿cierto? Ejercicios de estrategia del volumen uno de la saga Muerte al Rey. En este volumen uno se encuentra son 7 ejercicios puntuales de partidas de Petrosian, ¿ya? Tigran Petrosian, ¿ya? Este campeón del mundo que debe ser uno de los máximos exponentes del juego estratégico. Entonces, en la partida que vamos a visualizar a continuación es de Tolush Negras Petrosian, blancas Tolush Negras Petrosian. Esto se jugó en el campeonato de la URSS en 1957. Bien, vamos a ver la partida, pero los vamos a detener un minutito que tiene que ver mucho con respecto al tipo de jugador. Lo primero que podemos señalar, que uno de los primeros jugadores que empezó a aplicar conceptos como la psicología, que es una ciencia, como la mayoría debe saber, muy reciente, prácticamente casi podríamos decir que la psicología parte finalizando lo que es el siglo XIX, inicio del siglo XX, y no es casualidad que es uno de los grandes formadores, el gran padre de la psicología se le llama Sigmund Freud. Este concepto psicológico que está prácticamente en cierne a inicio del siglo XX, empieza a tomar relevancia con un jugador, como un ejemplo, como lo que es Manuel Lasker. Lasker es uno de los primeros jugadores que se da cuenta que esta psicología influye mucho en la partida, porque están jugando dos seres humanos. Ahora, por eso Lasker hace un comentario bastante importante que tiene que ver con el tema que él decía, una movida buena para un rival puede ser una movida mala para otro rival. O sea, eso desde el punto de vista de de la relación que tenemos nosotros con el ajedrez parece un poquito raro, ¿cierto? En primera instancia, porque como el ajedrez tiene una relación directa con las matemáticas, uno pensaría que una movida buena siempre es buena para todos los jugadores. Y en eso es lo que Lasker no hace mención, o sea, Lasker lo que está dando, está determinando a través de toda esta concepción psicológica que ese ser humano que está conduciendo las piezas, tanto blancas o negras, tiene una cantidad de información, una cantidad en este caso de cosas internas que pueden visualizarse, reflejarse en su propio juego. Entonces, ¿por qué esta pequeña introducción que tiene que ver un poquito con psicología y por qué ahora tiene que ver un poquito con la partida en cuestión? Un ejemplo. Toluch es un gran maestro, ¿cierto?, de la escuela soviética. Si bien nunca estuvo en la élite, no podríamos decir que fue uno de los mejores jugadores de su tiempo, pero sí fue un jugador de nivel intermedio. Tenemos que pensar, contextualizar que en esta época en la Unión Soviética había tantos jugadores buenos que realmente era difícil sobresalir. Ahora, una de las particularidades con este jugador Toluch, que era un jugador muy agresivo, un jugador muy dinámico, a veces de cierta manera un poquito excesivamente dinámico. ¿Eso qué significa? Que muchas posiciones termina jugando activamente en posiciones que lo que había que hacer era lo contrario, defenderse. Ahora, es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que existen estos vasos comunicantes a través de la psicología, que como les comentaba, que es una aplicación que de una u otra manera está poco investigada. Entre los pocos grandes jugadores que tienen una relación con la psicología, tenemos el caso de Crovius, ¿cierto? Nicolás Crovius, de la Unión Soviética, que tiene un libro que se llama La psicología en el ajedrez, y también de un libro de este otro jugador americano, Ruben Fine, que tiene un libro que se llama Psicología del jugador de ajedrez. Ambos se dedicaron a la psicología. Ajá. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si tú te pones a pensar, y si el jugador que está en este caso Tolush, que es un jugador muy agresivo, muy incisivo, uno va a tender siempre a buscar el juego que le moleste más. Acuérdense que el ajedrez, una de las formas que tenemos de interpretar el ajedrez es siempre hacer lo que al otro le molesta, siempre hacer lo contrario que el otro lo que quiere hacer. Si un jugador quiere hacer un plan A, lo que uno tiene que hacer es neutralizar el plan A. Esa es la búsqueda. Entonces, aquí nos damos cuenta que el tema psicológico es súper importante, ¿no? Si bien Fischer decía, yo no creo en la psicología, creo en las buenas jugadas, sí, está bien, como dicho llamativo, está bien, pero en el fondo sabemos que el ser social, el ser humano, es un ser totalmente, gran parte psicológico. La psicología juega un papel determinante. Entonces, en ese aspecto, Petrosian va a considerar este factor, que Alexander Toluch es un jugador totalmente activo, quizás demasiado arriesgado, para jugarle de una forma precisa. También hay que recordar que Toluch fue también entrenador de Spassky, ¿cierto? En su época,
Y mirado desde el punto de vista del patriarca del ajedrez, lo que es Mikhail Botvinnik, obviamente no le tenía gran estima a nivel de su juego. Para Botvinnik el ajedrez debía ser cada vez lo más cercano a la perfección, a esta búsqueda de la verdad que tiene la escuela soviética. Entonces, tomar una posición y jugar a lo Tolush, ¿ah? Significa de cierta manera tomar las posiciones y dejarlo un poquito un poquito mirado del punto de vista que podría ser no controlando todo lo que va a pasar. Eso para Botvinnik era totalmente malo, o sea, Botvinnik lo que quería era siempre tener el control de la situación, hacer el ajedrez un juego totalmente científico, o por lo menos cercano a ello. Entonces, esta forma, que sería la antípoda, ¿cierto?, de lo que piensa Botvinnik con respecto al ajedrez, sería más o menos la forma de jugar de Tolush. Entonces, ahora vámonos, que acabamos de hacer esta pequeña introducción de lo que tiene que ver con la psicología, Tolush y Petrosian. Ahora nos vamos a ir de lleno a la partida. Un ejemplo. Partimos en esta posición entonces. En esta posición puntual, Petrosian hace C5. Ahora, este C5 es una movida bastante inteligente porque es una incitación, es una invitación. Cuando yo estoy jugando con un jugador tan agresivo, de cierta manera yo conozco las características de su juego y sé, entre comillas, cómo se va a comportar más o menos, yo podría decir, este jugador, si es agresivo, siempre, casi siempre lo va a intentar, es un ejemplo, enrocarse largo. El enroque largo, o sea, mejor dicho, el enroque de flancos opuestos, es un gran indicador para poder realizar una especie de ataque. Entonces, si Tolush es un jugador activo, es un jugador agresivo, no va a perder la oportunidad de enrocarse largo. Entonces, y es así. Fíjense que es interesante en esta posición hacer un rey F1, que sería un movimiento bastante desde el punto de vista profiláctico. ¿Por qué? Porque las negras, fíjense acá con la cadena de peones que tiene trazado, las negras tienen que jugar por el flanco de rey. Ese es el orden natural según la cadena de peones. Y el orden natural de las blancas en esta posición sería jugar, ¿cierto?, por el flanco de dama, con la idea de torre B1, B4 y todo lo demás. Entonces, blanco, según su cadena de peones, ataca el flanco de dama, negra, según la cadena de peones, ataca el flanco de rey. Entonces, mirado desde el punto de vista estratégico de las blancas, sería interesante neutralizar el contrajuego de las negras en el flanco de rey. ¿Para qué? Si logro neutralizar a las negras en el flanco de rey, de cierta manera yo me queda libre el flanco de dama. ¿Por qué? Porque el flanco de dama mayoritariamente son las piezas blancas las que van a tener el control. Siempre tratamos en el ajedrez de hacer eso, neutralizar a nuestro rival para poder ejercer nuestra presión en el flanco o en el área que nosotros tengamos mayoría de piezas, ¿cierto? En este caso determinado obviamente por la cadena de peones. Entonces, este rey F1 busca un poquito ese objetivo, busca colocarse en algún momento esta especie de enroque artificial que le llamamos nosotros en el ajedrez, porque la torre de H1 no se mueve. El rey pretende llegar en algún momento a G2 y también se está dificultando el F5, que es parte importante del plan de las negras. Entonces, veamos algunas opciones para que visualicemos. Si F5, de forma apresurada, capturo, y aquí viene el tema. Fíjense qué interesante este G4, ¿no? Uno puede decir de cierta manera que es raro que el blanco juegue un movimiento en un flanco que teóricamente no debería mover. De ahí hay un aforismo, ¿cierto? Una sentencia que ocupa Boresky en muchos libros, que siempre hace ese comentario. Dice, nunca muevas peón en el flanco que estés más débil. Pero acá es importante destacar algo. Cuando yo realizo un movimiento como G4 en esta posición, no es que yo vaya a emprender de una u otra manera, que yo quiera realizar un ataque en el flanco de rey. Mayoritariamente este G4 apunta a un tema exclusivamente estratégico, que tiene que ver con el control de la casilla E4. Cuando yo en mi flanco, yo tengo que recibir un ataque de mi rival, una de las formas de intentar hacer es neutralizar esto a través de la obtención de casilla estratégica importante. En este caso puntual, la casilla E4, al momento de hacer G4, permite que el blanco se apodere de la casilla E4. Y eso de cierta manera es una ventajita para las blancas a nivel estratégico. Entonces, no confundir cuando hacemos movimientos de un carácter totalmente profiláctico que apunta a un tema estratégico, que es neutralizar muchas veces el contrajuego del rival, que confundir que voy a hacer un G4 porque inmediatamente lo que yo quiero es hacer un ataque al flanco de rey. Son dos formas distintas de ver las posiciones. ¿Ah? Si el negro tiene que atacar el flanco de rey,
para mí sería mucho mejor buscar en este caso este G4. Ahora, este G4, fíjense que el rey en F1 no le está pasando nada. Si bien hay una torre en F8 que ejerce una especie de rayo X sobre el rey, pero realmente no es tan grave. ¿Ah? Veamos en el fondo qué puede darse. Un ejemplo. Si caballo F4, capturo y simplemente alfil por F5 y la blanca queda con una posición bastante superior. Entonces G4 tiene que entrar E4, que es el movimiento más complejo. Ahora, G por H5, E por D3, dama por D3. Un ejemplo, si caballo por E5, tomo en E5. Ahora, si toma de peón, obviamente alfil por C5 y eso es material de más, ¿cierto? Ventaja decisiva blanca. Entonces, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y ahora alfil H6. Resulta ahora que hay una idea. Fíjense que el rey en F1 está bastante seguro. ¿Ah? Qué interesante el rey F1. O sea, se sale de la columna E. En F1 está muy seguro y ahora hay amenazas bastante importantes, como amenazo alfil por F8, torre G1, caballo F3, torre E1. Hay varios movimientos interesantes que le dan obviamente a las blancas una mejor proyección. La otra opción es que después de G4, ¿cierto? E4, G por H5 por D3, dama por D3, F4. Con lo cual el alfil está copado, no tiene dónde moverse. Pero aquí viene el tema que las blancas lograron calcular bien. Torre G1. Entonces ahora queda de manifiesto que si yo como en E3 me están jugando H6, ¿cierto? Entonces un ejemplo, caballo E5, caballo por E5. Un ejemplo. Si alfil F5, caballo E4 buena. Y esta es una de las ideas que cuando trazamos el G4 apuntaba al controlar esa casilla de 4. Veamos algunas opciones. Si alfil por E4, dama por E4, tiene que tomar acá, ¿cierto? Ahora dama E3. Ya, el alfil está clavado. Obviamente si D por E5, H6 y el blanco recupera el material con una posición muy superior. La otra opción después de dama E3 es hacer rey H8. Y aquí viene este tema torre por G7, un sacrificio de calidad posicional muy al espíritu de Petrosian. Petrosian es uno de los grandes campeones del mundo que aplicó de forma magistral y de cierta manera impulsó este concepto de sacrificio de calidad de corte posicional. En muchas de sus partidas de Petrosian hace un sacrificio, hay una famosa partida con un torre 6 que está ahí, que siempre deja abierta esta posibilidad. Por ende, hoy día la gran parte de la élite del ajedrez mundial sabe que un sacrificio de calidad posicional es totalmente plausible porque en el fondo tenemos este gran ejemplo de lo que es Tigran Petrosian. Estamos hablando muchas veces de sacrificar una calidad simplemente teniendo algunas concepciones estratégicas. Ni siquiera es porque yo sacrifico la calidad y tengo un ataque fulminante. No, simplemente son premisas posicionales. O sea, sacrificar una calidad por tener un poquito de iniciativa, porque tengo un mejor final, cosas de esa índole, ¿no? Entonces, es súper interesante esta concepción de Petrosian y los sacrificios de calidad de corte posicional. Fue un ejemplo, acá H6, acá y caballo G4. Y ahora nos damos cuenta inmediatamente que aquí hay un problemita serio con las casillas negras, ¿cierto? Tranquilamente. La torre puede ir a E1, en algún momento trasladarse a la sexta fila. Y nos damos cuenta que hay una compensación bastante evidente con respecto a la actividad de las piezas blancas y el sacrificio del torre por G7. Entonces, volvamos acá. Alfil F5, caballo 4, rey H8, para sacarse la clavada, ¿cierto? Y nuevamente la misma idea. Torre por G7. Pensando en Petrosian. Rey por G7 y ahora dama C3. Y ahora estoy dando descubierto por todos lados, ¿cierto? Y amenazo varias cosas ahí bastante fulminantes. Así que es una posición con bastante ventaja para las blancas. Ya, esta diagonal realmente sufre el negro a través de esta diagonal. Ahora, después de acá, de torre G1, caballo E5, caballo 5, F de 3, dama de 3. Y nuevamente nos damos cuenta que el blanco está haciendo la misma amenaza, amenazo H6, manteniendo la ventaja. Entonces, vuelvo a la posición inicial. Si G4, E4, GH5, E de 3, dama de 3, F4. Ahora, torre G1. Y esta es la posición que estamos visualizando recién, ¿ya? La otra opción es caballo F4, ¿eh? Sin hacer L4.
A lo cual, fíjense que interesante que no, el caballo por G3, como no funciona, por F por G3, F4, y ahora simplemente rey G2. F por E3 y dama por E3. Y ahora, la idea del G4 se logra objetivo, se logra vislumbrar ahora. ¿Por qué? Porque ahora esta casilla de 4 es totalmente dueño de las blancas. El alfil apunta esta diagonal, prácticamente, después de un caballo de 4 se va a ejercer presión sobre D6. Y eso es una excelente pieza, ¿cierto? Este caballo o centinela, como le llaman en el libro Mi Sistema. Después de caballo F4, entonces interesante, si G por F4, dama H4, caballo F3, dama H6, caballo G5. Dice que si F por E5, un ejemplo, F4, alfil de 2 y caballo por E5. Y ahí cambia un poquito la valoración, porque son las negras las que terminan presionando. Entonces, después de G por F4, dama H4, caballo F3, dama H6, y ahora caballo G5, con la idea de apoderarme de la casilla E6, ¿cierto? Entonces ahora viene E4. Y nuevamente las negras están tomando una posición bastante interesante acá, ¿no? Entonces, lo correcto es alfil por F4, E por F4 y a un ejemplo. Ahora, dama E6 falla por rey H8, dama por D6, torre F6, dama F4, alfil H6, dama F3 y alfil por D2. Y son las negras las que tienen ventaja material ahora. Entonces, en su efecto, E por F4, caballo F5, alfil por B2, torre B1, alfil E5. Ahora, o sea, alfil C3 mala por G por F4. Y ahora, ¿qué amenazo? Torre G1, ¿cierto? Torre G1, caballo por D6, caballo E4, y varias amenazas latentes. La opción después de caballo F5, alfil por B2, torre B1, caballo E5 buena. Fíjense que importante porque estoy jugando caballo por D3 y alfil por F5. Y ahora G4. Y esta es una posición incierta, ¿no? Hubiese sido una posición bastante interesante. Ahora, volviendo después a la opción, estamos hablando de rey G2, ¿ya? De rey F1 nos saltamos a 6, ¿cierto? Y ahora rey G2. Torre B8 y A3. Y aquí el blanco mantendría una pequeñita ventaja que sería, fíjense que el rey F1, rey G2 apunta a lo que estábamos conversando al inicio, tratar de cierta manera de neutralizar un poquito a las negras en el flanco de rey para seguir con mi proyección en el flanco de damas, que es donde las blancas tienen una mayoría bastante evidente. Otra opción también podría ser hacer un caballo H2 con la misma idea, porque el F5 no es posible porque el caballo de H5 está colgando. Acá, caballo G4, rey H8 y caballo H6. Y eso también sería una posición bastante interesante. Ahora, después de este C5 que hace Petrosian, lo que está haciendo es invitar, ¿cierto? Incitar a que Tolush juegue como juega Tolush. ¿Eso qué quiere decir? Busque siempre la posición más compleja, la más dinámica. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en algunas posiciones funciona, pero no en todas. Entonces, el ajedrecista, sobre todo la mirada actual, el ajedrez moderno, el ajedrez del siglo XXI, apunta más a una generalización de los conceptos. O sea, hoy día el ajedrez tiende a un ajedrez más universal. Eso quiere decir que los ajedrecistas sepan jugar bien la apertura, el medio juego, el final, se vayan de cierta manera acomodando a las distintas formas de plantear una partida. Antiguamente era muy fácil identificar a jugadores tácticos como Mijael Tal, ¿cierto? Y jugadores posicionales como Tigran Petrosian. Y ahí podríamos nosotros encajar a otros tipos de jugadores más universales como Boris Spassky y el mismo Bobby Fischer. Hoy día el ajedrez del siglo XXI apunta más a un ajedrez universal. O sea, el ajedrecista de hoy, los que están arriba, Magnus Carlsen, Aronian, todos estos grandes jugadores hoy día juegan prácticamente bien todas las facetas del juego. No tienen una caracterización tan puntual como antiguamente sí lo había. Ahora, volviendo entonces a la partida de Tolush con Petrosian, cuando después que le hace C5, entonces Tolush, fiel a su estilo, hace enroque largo. Y aquí hay un problemita porque Petrosian omite un movimiento que deja a la negra prácticamente con una posición superior. ¿Ya? Se le pasó a Petrosian, ¿ya? Que es el movimiento caballo F4. Ahora uno en primera instancia uno puede decir, veamos qué pasa con caballo F4. Si dama F1 y no tomo, caballo por D3, dama por D3 y F5. Entonces, cuando yo veo esta posición inicial, fíjense acá, este alfil de D3 es una pieza pasiva porque está bloqueado por su propia cadena de peones. Ahora uno puede decir, ya,
Si el caballo de H5 me cambia por el de D3, aparentemente para las blancas no fue grande el problema porque me cambió por un alfil pasivo, está bien. Si viene el alfil de D3 pasivo, pero la importancia es que en esta línea específica se cambió un caballo por este alfil, pero ahora el F5 con el posterior caballo F6 y el dominio de la casilla, de las casillas de color blanco, porque en el fondo las blancas ya no tienen alfil de casillas blancas, o sea, claras. Eso sí que significa que le permite a las negras una mejor proyección, ¿no? Ahora, después de caballo F4, tácticamente viene el tema acá. O sea, si alfil por F4, E por F4, un ejemplo. Si G por F4, aquí está la gracia, este dama F6. Y en este dama F6 radica la idea del caballo F4 y a su vez también la idea del C5. Por eso es raro que Petrosian se lo haya omitido en la primera, lo omitió en la primera opción y obviamente en la segunda no, pero en este caso es raro que lo haya pasado de largo. Porque como hay una amenaza de mate latente, ¿cierto? Si E5, dama por F4 y la posición también está un poquito horrible para las blancas. Si caballo B1, dama por F4. Y ahora fíjense que en esta posición el alfil de G7 cobra ya una relevancia crucial, o sea, nadie puede poner resistencia hasta el alfil. Esta es una posición del punto de vista estratégica casi perdida para las blancas, increíblemente. O sea, la blanca tiene una posición tan precaria. Aquí el negro puede tranquilamente jugar a 6, torre B8, B5, lanzarse con todo, ya que ahora el alfil está activo, el de G7. Esta es una posición muy superior para las negras. Ahora, después del alfil por F4, E por F4, G4, un ejemplo, simplemente torre 8. Y aquí nuevamente nos damos cuenta que el negro tiene mejores proyecciones. En la partida, o sea, se hubiese dado, si hubiese Petrosian jugado caballo F4 de forma directa, G por F4, acá, E por F4, y ahora viene nuevamente el mismo tema táctico. La dama amenaza jaque mate y amenaza a su vez también el alfil. Si E5, simplemente dama por F4, acá y B5. Esa fuerza de la pareja de alfiles de las negras, más la apertura de las líneas de la columna B, más la fuerza del alfil de G7, determina que el rey blanco está en serios aprietos, pero serios aprietos. Eso sería una ventaja bastante evidente para las negras. En la partida Petrosian hizo un movimiento casi de forma mecánico, que es A6 con la idea de B5. Pero aquí es donde viene el problemita, porque Toluch en el fondo, en esta posición, tuvo que haber calculado que existe esta maniobra táctica, porque es táctica puramente, el caballo F4, que termina sacando un caballo en H5, que la verdad que el caballo en H5 prácticamente solamente me estorba, no me presta ninguna utilidad directa. Entonces, aquí debió jugar Toluch alfil G5, con lo cual si hace F6 vuelvo y ya no tengo obviamente la misma variante porque ya no existe el dama F6. Y la otra opción es que simplemente el blanco hubiese evitado esta maniobra de un caballo F4. ¿Qué es lo que pasó? Toluch, fiel a su estilo incisivo, agresivo, siguió con H4, que es lo que pretende hacer las blancas, lanzarse con un ataque en el flanco de rey. Y Petrosian obviamente lo omitió la primera vez, pero no lo iba a omitir una segunda vez. Y ahora sí que caballo F4 buena, con la misma idea de la variante anterior. Nuevamente, si dama F1, que hubiese sido el menor de los males, ¿cierto? Caballo por y F5. Y esta posición hubiese sido un poquito mejor para las negras. La pareja de alfiles y todo lo demás. En la partida, Toluch tomó, y eso ya es un error grave porque de aquí para adelante la fuerza del alfil de G7 se hace notar. Un ejemplo, si es 5, tomo y caballo por E5. Clara ventaja negra, bastante evidente. El peón de E retrasado, dominio de la columna E, dama F6, todas las piezas negras activas. Otra opción, alfil de 4, C por D4, H5 y A5. Y aquí amenazo tranquilamente caballo C5, B5, torre B8 y las piezas negras juegan casi de forma directa ahí. Ya, entonces la partida jugó alfil F4 y ahora viene el tema táctico dama F6, con lo cual se amenaza jaque mate, ¿cierto? En la casilla B2 y también directamente el dama por F4. Ahí está la gracia del famoso caballo F4. Y aquí, fiel a su estilo, obviamente hace torre, después de dama F6, hace torre de G1, captura en F4. Obviamente no puede comer en B2 porque el rey de 1 se sale del mate y se queda con el material de más. Pero simplemente dama por F4. En la partida hizo H5, continúa con el ataque y eso es una muestra prácticamente del estilo de Toluch,
Ah, ahí nos damos cuenta que hay mucha relación lo que hicimos al inicio del video, que hicimos una pequeña mención con respecto al tema psicológico y cómo los jugadores se comportan con patrones preestablecidos con respecto a la conducta que ellos tienen a nivel tanto ajedrecístico y muchos de ellos a nivel personal, porque muchas de las conductas tienen que ver directamente con la forma que uno tiene de interpretar la realidad. Ahora, el negro es B5. La posición del diagrama, esta posición así termina en el artículo de Muerte al Rey volumen 1, ¿cierto? En este capítulo que hablamos de estrategia. Hay 7 ejercicios de estrategia de Petrosian. Ahora, después del B5, vamos a ver el remate final, porque ya que estamos viendo el final, nos va a servir para ver cómo finaliza la partida. Finaliza así, el blanco hizo H por G6, H por G6, rey de 1. Se tiene que arrancar porque el dama F6 es muy fuerte, no hay otra opción. Y aquí el blanco, fiel al estilo de Toulouse, sigue pensando en dar un jaque mate, o sea que un jaque mate bastante ilusorio porque habiendo un alfil de G7 es casi imposible que le den jaque mate, siendo bien realista. Entonces, Petrosian sigue mejorando las piezas, el blanco hace torre H4, caballo B6. La apertura de línea obviamente favorece a las piezas que están atacando, en este caso son las negras porque el rey se encuentra en el centro. En la partida hizo alfil C2 y obviamente Petrosian se comió el peón. ¿Mm? Entonces, resulta que ahora hizo E5. O sea, el blanco está quemando los últimos cartuchos que tiene porque prácticamente ya saben que están perdidos materialmente. Entonces, lo único que les queda es hacer eso. Torre E5, caballo de E4. Ahora dama E7, F4, se come el peón. O sea, en este momento ya las negras tienen 3 peones de más. Pero Toulouse, fiel a su estilo, sigue especulando qué es lo que quiere hacer. Quiere hacer torre H1, dama H2 y torre H8. A esa idea de dar mate en la octava fila. Pero Petrosian obviamente lo tiene todo calculado. Después de alfil F5, torre GH1, amenaza dama H2. Y ahora Petrosian le dice torre de 2 buena. ¿Qué significa eso? Que ahora, todos los cambios posteriormente vamos a entrar en un final. Como las blancas tienen tantos peones de más, van a entrar en un final totalmente ganado, aunque se coman la calidad ya de la posición. Si caballo por cambio de dama y después alfil por C2 y la posición de esta medio perdida. Entonces, ¿qué hizo en la partida? Toulouse sigue con la idea de poder dar jaque mate. Entonces, ahora simplemente Petrosian termina la partida con F6. El caballo está clavado en E4. Ahora se desclava, le come el caballo y ahora hace la maniobra dama F6. Tomo, tomo, rey F7. Finalmente hace torre H8 con la esperanza de hacer dama E8 jaque mate y ahora le juega en esta movida buena intermedia, alfil de 3. A la siguiente dama por F4 y dama F2 jaque mate. Esta partida de Toulouse Petrosian nos muestra de cierta manera que uno de los factores que lamentablemente no está tan estudiado, podría estar lejos mejor estudiado, es el factor psicológico. La psicología es determinante en el ser humano y ahora nos damos cuenta que como juego estratégico también para nosotros es importante. Entonces, esto nos enseña que a ciertos jugadores con una forma, con un carácter, con una personalidad distinta, podemos muchas veces jugar maniobras que le molesten a uno más que a otro. Ahí estamos aplicando este concepto psicológico que es súper interesante. Así que los dejo con esta partida de Toulouse Petrosian, el campeonato de la URSS de 1957. No olviden que abajo del videito van a encontrar todos los datos de mi academia de ajedrez, para clases de ajedrez, también para todo lo que tiene que ver con la venta de libros de ajedrez, accesorios de ajedrez. Así que quedan todos invitados a visitar el canal, a suscribirse y obviamente a continuar con este hermoso y maravilloso mundo del ajedrez que nosotros desde una mirada como aficionados siempre también, pero muy activos, queremos obviamente mejorar. Así que por mi parte les doy la despedida y que se encuentren todos muy bien.